Hola nuevamente, yo soy el doctor Jorge Ricardo Becerril Monroy. Voy a tener el gusto de darles el día de hoy la clase de córnea. La córnea es un tejido muy particular, tiene características muy especiales. Embriológicamente, la córnea procede del ectodermo y de un fenómeno embriológico que se conoce como oleada eh, ectodérmica. Entonces va a tener tanto tejido procedente del ectodermo como del endodermo. Vamos a encontrar en la córnea 5 capas, aunque en la etapa embriológica y fetal solamente va a presentar 3. De afuera hacia adentro, es decir, de externo hacia interno, vamos a encontrar el epitelio. El epitelio de la córnea es un epitelio plano, estratificado y no queratinizado. Tiene alrededor de 5 a 6 capas de células. Sus células basales se encuentran sobre una membrana basal muy especializada que se conoce como membrana de Bowman. Está formada fundamentalmente por fibras de colágeno. El epitelio, en su total en esas 5 capas que platicábamos que tiene, va a tener un grosor de 50 micras, mientras que la membrana de Bowman, que es básicamente la membrana donde se asienta el epitelio, va a tener entre 8 y 14 micras. El epitelio corneal es muy parecido al epitelio de la piel, solamente que tiene una tasa de reproducción celular más alta. El epitelio corneal, si nosotros lo retiramos, en 24 horas ya estará nuevamente restablecida su estructura. Por debajo de la membrana de Bowman vamos a encontrar la capa más gruesa, que es la que podemos ver en la diapositiva, que se conoce como estroma. El estroma constituye el 85 al 90% del grosor de la córnea. El estroma está constituido por fibras de colágeno que están integradas de forma muy regular. Entre estas fibras vamos a encontrar unas células que son los queratocitos. Los queratocitos son fibroblastos modificados. De hecho, los queratocitos se encargan de la reparación del estroma corneal. El estroma corneal tiene un arreglo muy particular en cuanto a sus fibras de colágeno. Están separadas y en esa separación hay una cantidad determinada y específica de agua. Esto es lo que le brinda a la córnea una característica muy especial, que es su transparencia. Y esta transparencia permanece gracias a este arreglo de estas fibras de colágeno, pero además a que la córnea es una estructura que es avascular. Por debajo del estroma, cuando este se hace más compacto, se va formando una membrana que se llama membrana de Descemet. Esta membrana de Descemet a su vez sirve de sostén de la capa más interna de la córnea, que es el endotelio. El endotelio, como muchos endotelios en el cuerpo, va a estar constituido por una capa única de células. Más o menos se calcula que nosotros al nacer nacemos con 25.000 células por milímetro cuadrado. Estas células en su cantidad no se modifican. Cuando el endotelio se ve dañado, a diferencia del epitelio que les platicaba, tiene una tasa de reproducción muy alta y se puede regenerar tan rápido como en 24 horas. En el endotelio no sucede esto. Célula que se pierde, célula que ya no vamos a poder nosotros recuperar. El endotelio tiene dos mecanismos de cicatrización, podríamos decirlo, o de regeneración en cuanto a su estructura, eh, que son muy particulares del endotelio corneal y se llaman polimegetismo y polimorfismo. Es decir, el endotelio, cuando se pierde alguna célula, las células adyacentes tienen la facultad, una, o de cambiar de forma, que es el polimorfismo, y otra, que pueden cambiar también de tamaño, que es el polimegetismo. Se ha hablado de una sexta capa, que es un engrosamiento también adyacente a la membrana de Descemet, que es la capa de Dua. En realidad, para fines prácticos, nosotros vamos a hablar solamente de estas 5 capas, se las voy a repetir: epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio. Dentro de las características macroscópicas de la córnea, nosotros vamos a encontrar que es una lente transparente que se encuentra en la parte más anterior del globo ocular. Se encuentra por detrás de los párpados y en contacto estrecho con la conjuntiva tarsal. La córnea tiene un diámetro vertical de 10 a 11 milímetros y horizontal de 11 a 12 milímetros, es decir, no es totalmente circular, sino que tiene una forma ligeramente oblonga. A la forma oblonga que tiene en dos planos se le aúna el hecho que tiene una curvatura corneal cuyo radio es de 7.8 milímetros, y a esto se le conoce como una forma asférica, que le da la capacidad
de ser una lente sumamente potente. Este radio de curvatura y estos diámetros que presenta la córnea le dan un poder dióptrico de 43.25 dioptrías en promedio en general. Más o menos entre 43 y 44 dioptrías es el poder dióptrico normal de la córnea, y es un poder dióptrico muy alto. Para que ustedes se den idea, por ejemplo, si algunos de ustedes utilizan lentes, quizá la graduación de sus micas, de sus lentes, y tienen una miopía leve, por ejemplo, pudieran tener 2 dioptrías de miopía, 2 dioptrías negativas. Bueno, para que se den una idea del poder de la córnea tiene 43 dioptrías de poder dióptrico, es decir, tiene 43 dioptrías de poder refractivo, que es lo que cambia la dirección de la luz, como se ha visto en las clases anteriores de óptica y refracción. ¿Cómo vamos a valorar la córnea? Bueno, la vamos a valorar mediante la biomicroscopía. La biomicroscopía es para nosotros en oftalmología la técnica de exploración más importante que tenemos. Tenemos la lámpara hendidura y con ella podemos hacer muchas exploraciones, entre ellos pues lo que es el segmento anterior del ojo. La córnea es parte del segmento anterior del ojo, y entonces nosotros con la biomicroscopía, bueno, pues podemos darnos una idea precisamente de la transparencia de la córnea, de si puede empezar a tener problemas de adelgazamientos, de algún tipo de cicatrización, problemas epiteliales, problemas endoteliales también, en cualquiera de las 5 capas. De hecho, con la lámpara hendidura podemos apreciar en algunas ocasiones, en ciertos ángulos y con buena iluminación, las 5 capas de la córnea. Nos ayudamos en la biomicroscopía, en el uso de la lámpara hendidura, de lo que nosotros en oftalmología conocemos como tinciones vitales. Ustedes recordarán que cuando llevaron histología, cuando llevaron patología, llevaron una parte les enseñaron una parte que es el uso de tinciones para poder valorar al microscopio diferentes tejidos. Bueno, nosotros usamos tinciones también y se llaman tinciones vitales porque nosotros estamos haciendo una exploración en vivo. Estas tinciones vitales son, como podemos ver en la diapositiva, la fluoresceína, el rosa de bengala y el verde de lisamina. La que más se utiliza es la fluoresceína. La fluoresceína la colocamos en el fondo de saco del párpado inferior. Le pedimos al paciente que parpadee un par de veces y posteriormente en la lámpara de hendidura con la luz azul cobalto, como podemos ver en la imagen de la derecha, vamos a apreciar la superficie de la córnea. En esa imagen se ve también precisamente que hay una desepitelización. ¿Por qué sucede esto? Porque la fluoresceína se fija en los lugares donde no hay células y entonces nos ayuda a saber que hay un defecto en la estructura superficial de la córnea, que es el epitelio. La rosa de bengala y el verde de lisamina tienen características similares, se utilizan para diferentes circunstancias. También la fluoresceína nos es muy útil para valorar la calidad de la lágrima mediante una prueba que se llama tiempo de ruptura lagrimal. Les platicaba que la córnea es una lente que es muy potente, es muy poderosa, y su curvatura es precisamente la que le da ese poder. De tal manera que para nosotros poder explorar la córnea no solamente basta verla con el biomicroscopio, sino que hay que hacer un análisis de esas curvaturas, y este análisis se realiza mediante un aparato que se llama queratómetro. El queratómetro es como vemos en la imagen de la izquierda, donde están los círculos y las pequeñas crucecitas. Es un aparato que va a proyectar esta imagen sobre la córnea. Nosotros vamos a mover unos diales en el eje horizontal y vertical, y entonces vamos a obtener dos medidas, una medida horizontal y una medida vertical. Pueden no ser exactamente horizontal y vertical, de hecho los ángulos pueden ser oblicuos. El objetivo de esta medición es que las mediciones sean de dos ejes ortogonales, generalmente horizontal y vertical, y platicamos que la medida debe estar oscilando alrededor de 43 a 44 dioptrías. Este es un estudio muy básico, es un estudio de consultorio general, pero cuando nosotros queremos saber un poco más sobre esta estructura, sobre estas curvaturas de la córnea, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sospecha diagnóstica de un padecimiento que vamos a ver más adelante, como el queratocono, o bien nosotros deseamos realizar una cirugía refractiva, que son cirugías que tienen como objetivo el que el paciente evite utilizar lentes, empleamos un estudio que se llama topografía corneal, que es como la imagen que nosotros observamos en la parte inferior. Existen dos tipos, una se llama de discos de Plácido y otra de elevación, que es como la que vemos aquí en la imagen inferior. Y esta imagen nos va a dar un mapa computarizado de la córnea, donde va a ser muchísimo más exacta la medición. En este caso nosotros podemos apreciar, si ustedes observan, de la imagen que está en la parte de abajo donde dice Orscan, hay 4 imágenes. De esas 4 imágenes, la que está en la esquina inferior del lado izquierdo,
ese es un mapa queratométrico. Y entonces ahí nos va a indicar que lo que está en rojo son curvaturas muy amplias, son curvaturas de 48, 49, incluso hasta 50 dioptrías. Habíamos platicado que lo normal es entre 40, entre 44 y 43 aproximadamente, y esta en eje vertical tiene 50 y tantos dioptrías, o 50, o 49, y en el eje horizontal las dioptrías están más cercanas a la normal, a lo mejor están en 45, 46. La diferencia entre las dioptrías del eje vertical con el eje horizontal es lo que nos va a dar una irregularidad que nos da un defecto que ya vimos anteriormente en la plática de óptica y refracción, que se conoce como astigmatismo. Y finalmente tenemos la paquimetría corneal. La paquimetría corneal es una medición que puede ser óptica o ultrasónica del grosor de la córnea. La córnea normalmente en todo su conjunto hemos platicado que las 5 capas, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio, constituyen el espesor total de la córnea y que de ellos el 85% lo contribuye el estroma. Bueno, el total del grosor de la córnea oscila normalmente en 520 micras. La paquimetría corneal nos sirve para conocer precisamente ese grosor, no solamente en el centro, sino en toda la extensión de la córnea. Grosores inferiores en el centro a 500 micras nos hablan de que es una córnea adelgazada y probablemente podemos sospechar un padecimiento que se llama queratoconía. Vamos a hablar ya ahora de la patología corneal. Vamos a empezar con la queratitis. Hemos visto que la inflamación de los párpados se llama blefaritis. Hemos visto que la inflamación de cualquier capa de la conjuntiva se conoce como conjuntivitis. Bien, la queratitis es la inflamación de cualquiera de las 5 capas de la córnea. La queratitis tiene 3 orígenes o 3 etiologías. Puede ser física, mecánica o biológica. Entonces, cuando nosotros encontramos una inflamación del epitelio, de la membrana de Bowman, o del estroma, o de la membrana de Descemet, o del endotelio, estamos hablando de manera general de una queratitis. Y puede tener estas 3 causas que estamos viendo, que es física, mecánica o biológica. Vamos a hablar de las más frecuentes, las que ustedes se van a enfrentar más como médicos generales en la consulta general. Y, por ejemplo, dentro de la queratitis de origen físico, vamos a hablar de la queratitis térmica. La queratitis térmica se debe a exposición a luz ultravioleta, careciendo de la protección adecuada. Hay muchas causas de la queratitis por luz ultravioleta. Actualmente hay luz ultravioleta bajo muchas circunstancias. Incluso la luz ultravioleta se utiliza para desinfectar áreas por la capacidad germicida que tiene. Y bueno, obviamente la luz del sol es una fuente natural de luz ultravioleta. Y entonces vamos a encontrar que esta queratitis térmica puede presentarse por diferentes razones. Por ejemplo, dentro de las más frecuentes encontramos que está asociado a un aspecto laboral, por ejemplo, las personas que se dedican a la herrería, con su arco de soldadura que produce luz ultravioleta, pueden presentar una queratitis térmica. Pacientes que se exponen al sol, a la nieve, o les platicaba pacientes que se exponen a lámparas de luz ultravioleta. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la queratitis térmica son muy aparatosos y son muy específicos. Normalmente el paciente que se expone a luz ultravioleta no va a tener síntomas de manera inmediata. Los va a presentar entre 8 a 24 horas después de la exposición. Entonces la historia típica es que, por ejemplo, un paciente que se dedica a la herrería estaba soldando, se quitó la careta, siguió soldando, no se sintió mal y cuando termina la jornada laboral, ya en la noche estando en casa, comienza a sentir molestias. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas, si ustedes ven esta imagen que les estoy presentando en la diapositiva, se darán cuenta que prácticamente todo el epitelio corneal está perdido. La tinción con fluoresceína nos indica que no hay células vitales en prácticamente toda la córnea. Si habíamos platicado en algún momento que la córnea está muy enervada y de hecho es el tejido más sensible que hay en el organismo, entonces, ¿qué síntomas pensamos que puede tener este paciente? Bueno, pues muy severos. Este paciente va a tener ardor muy intenso, sensación de cuerpo extraño, va a tener dolor inclusive, fotofobia y, repitiendo, estos síntomas se van a presentar generalmente 8 a 24 horas después de haberse expuesto a la radiación ultravioleta. Queratitis por exposición. No confundamos la queratitis térmica. La queratitis térmica es por exposición a luz ultravioleta específicamente.
La queratitis por exposición es otro tipo de queratitis física. La queratitis por exposición se refiere a que existe un factor, cualquiera que éste sea, que limita el funcionamiento normal de los párpados y esto evita que los párpados cierren completamente. A este fenómeno que evita que los párpados cierren de manera correcta se le conoce como lagoftalmos. Entonces, cualquier factor que este es de origen palpebral que limite el cierre de los párpados va a provocar una exposición de la córnea al ambiente y esto va a generar una queratitis. Precisamente como vemos en esta imagen, se va a encontrar una desepitelización. Generalmente se observan, a diferencia de la imagen anterior, la desepitelización se va a encontrar en la región inferior. ¿Por qué? Porque es el lugar donde los párpados no están cerrando completamente. ¿Qué síntomas nos va a dar? Bueno, no van a ser tan severos como en la queratitis por exposición a luz ultravioleta. Estos van a ser ardor, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. Casi siempre el paciente que tiene este tipo de problemas va a tener la sintomatología en la mañana. Lo que sucede es que cuando están dormidos a veces no se dan cuenta de que sus párpados no cierran totalmente. A veces es muy evidente por el tipo de patología que puedan tener, pero a veces no lo es y no se dan cuenta. Entonces se duermen y durante la noche, al estar expuesta la córnea, pues se presenta esta desepitelización. Cuando el paciente despierta va a tener estos síntomas, que es ardor, sensación de cuerpo extraño y ojo rojo. En ambos casos de queratitis por exposición, el tratamiento que nosotros vamos a indicar, ustedes como médico general, va a ser el uso de lubricantes. Muy intensamente, los lubricantes nos van a ayudar a que el epitelio corneal se vuelva a regenerar. Yo les sugeriría también, en algunos casos, poder utilizar algún antibiótico como la tobramicina para evitar alguna infección agregada por la exposición precisamente de la ausencia del epitelio, que al final es un factor protector de la córnea, y al no existir este mecanismo de protección, bueno, pues el paciente puede adquirir una infección del ambiente, de las propias bacterias de su microbiota local, por ejemplo, de la piel de los párpados. Generalmente estas infecciones se deben a Staphylococcus epidermidis. Y entonces yo les sugeriría como un tratamiento profiláctico darles algún antibiótico como la tobramicina, una gota cada 6 horas, en ambos ojos, unos 3 días. Lubricante muy seguido, puede ser un lubricante del tipo el ácido hialurónico y diferentes marcas comerciales. Y el ácido hialurónico lo podemos utilizar cada hora, cada 2 horas. En algunas ocasiones, cuando ustedes observan que la molestia es muy intensa, le podemos dar también analgésicos orales. Yo les podría sugerir, por ejemplo, el ibuprofeno 400 miligramos cada 12 horas, unos 3 días. Y generalmente con esto la sintomatología va a mejorar. Idealmente a este paciente ustedes le pueden dar ese tratamiento de inicio, es el tratamiento correcto. Si ustedes se encuentran a una distancia relativamente larga de donde esté un oftalmólogo, bueno, pues podrían inclusive poner un ungüento antibiótico también de tobramicina y ocluir el ojo y referir al paciente. Si la distancia es corta, bueno, pues no hay necesidad de ocluir, mejor que utilice el tratamiento y de cualquier manera referir al paciente. Vimos estas dos queratitis, que son las queratitis físicas. Vamos a hablar ahora de las queratitis biológicas. Las queratitis biológicas, bueno, pues se van a deber generalmente a agentes infecciosos. Los agentes infecciosos que nosotros conocemos son los bacterianos, los virales y los fúngicos. En el caso de los bacterianos, la causa más frecuente de queratitis va a ser el estafilococo. Precisamente los estafilococos que están en contacto con nosotros cotidianamente, como el epidermidis, como el aureus, son los que generalmente van a provocar estas queratitis. Más raro y obviamente más grave, vamos a encontrar la presencia de pseudomonas y estreptococos. Estas úlceras o queratitis que se llegan a presentar por pseudomona o, o por estreptococos llegan a ser muy, muy, muy serias, llegan a ser muy graves, como vemos en la imagen superior derecha. Esta queratitis que platicábamos es una inflamación de cualquiera de las capas de la córnea, ya no solamente involucra el epitelio, también está involucrando la membrana de Bowman y el estroma. Este ojo, por ejemplo, si nosotros al tratamiento antibiótico o sin tratamiento antibiótico agregamos algún antiinflamatorio del tipo de la cortisona, podríamos provocar incluso una perforación del globo ocular. Por eso es muy importante que ustedes como médicos generales eviten al máximo el uso de la cortisona tópica, si no hay alguna razón
que justifique hacerlo. Lo ideal es que no lo hagan. Hay otras alternativas de antiinflamatorios no esteroideos. ¿Qué hay que hacer con estos pacientes? Bueno, pues hay que dar una terapia antibiótica. Generalmente cuando no se trata de una úlcera, es decir, cuando solamente está involucrado el epitelio, nosotros utilizamos antibióticos del tipo de las quinolonas tópicas. Cuando ya vemos que se presenta una úlcera, entonces generalmente hay que hacer un frotis primero para determinar mediante una adición de Gram si la bacteria es Gram positiva o Gram negativa, y también enviar un cultivo del fondo de la úlcera para dar una terapéutica antibiótica específica, que es lo ideal en estos casos, porque de otra manera, si estamos tratando con un antibiótico y luego con otro, generalmente el resultado no suele ser favorable. Estos pacientes idealmente siempre van a tener que referirlos. ¿Cómo se va a presentar la sintomatología? Bueno, pues va a haber dolor, va a haber sensación de cuerpo extraño, ardor. En muchos casos vamos a encontrar secreción mucopurulenta. El paciente les va a referir una secreción espesa de color amarillo verdoso. Generalmente estos pacientes amanecen con los ojos pegados los párpados pegados por la secreción. Y estos pacientes van a presentar también fotofobia. Este paciente, idealmente, antes de incluso iniciarle tratamiento, mejor refiéranlo. Si no lo pueden referir en un lapso inmediato, yo le sugeriría el uso de una quinolona como la ciprofloxacina, una gota cada 2 horas. Nada más, no le den ninguna otra cosa, y pues que lo más pronto posible acuda con un especialista en oftalmología. Las úlceras virales, como nosotros podemos ver en la imagen de la izquierda, son mucho más frecuentes que las bacterianas, y la causa más frecuente es el herpes simple, y también se puede presentar por adenovirus. El virus del herpes simple, como ustedes saben, es un virus neurotrófico. Es un virus que cuando el paciente tiene alguna alteración en su sistema inmunológico, como puede ser una infección viral por alguna otra causa de tipo respiratorio, bueno, pues puede activarse y puede presentarse. Y entonces no es raro que nos dé una queratitis por herpes simple. La característica específica de la queratitis por herpes simple es que nos da una úlcera dendrítica o arboriforme, es decir, se ve una línea, esa es la línea central de la queratitis, y va a tener unas ramificaciones. Esa úlcera se llama úlcera dendrítica o arboriforme, como nosotros podemos ver en la diapositiva del lado izquierdo. Esta es una úlcera muy típica. Obviamente ustedes no lo van a saber si no tienen la tinción vital de la fluoresceína. ¿Cómo podemos suponer nosotros que se trata de una queratitis infecciosa por virus? Bueno, pues va a haber la misma sintomatología, ardor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, probablemente haya el antecedente en 1 o 2 semanas previas que haya habido un cuadro respiratorio alto. El paciente puede tener ojo rojo, no va a ser tan aparatoso como la queratitis bacteriana, y generalmente no va a haber secreción mucopurulenta, casi siempre va a haber lagrimeo o secreción acuosa. Es muy raro que haya secreción mucopurulenta porque se trata de una infección viral. Por tratarse de una infección viral, lo primero que ustedes deben de hacer es dar algún sintomático, pudiera ser un lubricante del tipo el hialuronato. Le pueden dar al paciente también, por las molestias que aqueja, algún antiinflamatorio no esteroideo oral. Nuevamente le sugeriría el ibuprofeno, 400 miligramos cada 12 horas. Y este paciente, bueno, pues referirlo a un oftalmólogo. Lo que nosotros les damos normalmente a estos pacientes como antivirales son el aciclovir en ungüento, o más recientemente el ganciclovir, que son las terapias que son mucho más efectivas. En algunas ocasiones, cuando no solamente se ve involucrado el epitelio, sino también el estroma, tenemos que dar al paciente antivirales orales, como el aciclovir, 400 miligramos. Lo dividimos en dosis diferentes de acuerdo a la intensidad de la infección, pero generalmente con antivirales tópicos es suficiente. Y como vemos en la imagen inferior del lado derecho, la queratitis fúngica. La queratitis fúngica generalmente es de resultados funestos. La queratitis fúngica no es frecuente en el medio urbano, pero sí tiene cierta frecuencia en el medio rural. Se relaciona con trauma vegetal. Aquí la historia va a ser muy importante porque el paciente les va a indicar que 1 o 2 días previos o algunos días previos tuvo un contacto, un trauma en la córnea con un vegetal verde. Por eso les platicaba que en el medio rural es muchísimo más frecuente.
tenemos que sospechar forzosamente con alguien que nos llegue con este antecedente del trauma vegetal, que tenga una queratitis infecciosa por hongo, y las causas más frecuentes van a ser precisamente los hongos vegetales como el Fusarium y el Aspergillus. Es un tratamiento muy complejo, hay que dar antimicóticos de tipo orales, hay que dar antimicóticos tópicos. En México el único que existe es la miconazina, eh, que es la natamicina, de un laboratorio que se llama Green, y es el único que hay en México, no es fácil de conseguir. Yo lo que les sugiero es que si ustedes sospechan el trauma vegetal, pues puedan utilizar un tratamiento sistémico de inicio, podrían utilizar ketoconazol tabletas orales, 2 veces al día y referirlo inmediatamente. Esto es una urgencia oftalmológica porque el paciente, si no es atendido de manera pronta, aún a veces siendo atendido de manera pronta, bueno, pues tiene un pronóstico que no es muy favorable. Ya hablamos entonces de las queratitis físicas, de las queratitis biológicas. Las queratitis químicas las vamos a tratar cuando veamos urgencias en oftalmología, porque el tratamiento es un poquito diferente, pero les puedo adelantar que las queratitis químicas se deben generalmente al contacto con ácidos o con álcalis. La quemadura o queratitis por álcali es muy, muy grave, es muy severa generalmente y tendrá que ser referida de inmediato al oftalmólogo. En este caso también lo que tienen que hacer de inmediato es hacer una irrigación profusa con muchísima cantidad de una solución estéril, cualquiera que tengan en su haber. Eh, no importa, la cuestión es que tiene que ser una cantidad muy, muy, muy importante y darle algún analgésico oral y referir a ese paciente de inmediato. También el problema con las quemaduras o queratitis por álcali es que suelen ser muy agresivas y suelen tener un pronóstico no muy favorable. Vamos a hablar ahora del queratocono. El queratocono es una enfermedad crónica. Esta no es inflamatoria, es decir, aquí no está involucrada una queratitis. Se dice, de hecho, que es una degeneración de la córnea y tiene tendencia familiar. El queratocono no ve alteradas las capas de la córnea como sucede en la queratitis, que es una inflamación de cualquiera de las capas de la córnea, sino que el queratocono va a ver alterada la estructura de la córnea en relación a su curvatura, por eso se llama queratocono, es una córnea en forma de cono. Esta alteración estructural del queratocono se debe a que esas fibras de colágeno que platicábamos, que conforman el estroma corneal, que están íntimamente relacionadas, unidas entre ellas, les platico ahora que están unidas por enlaces disulfuro. Estas fibras en alguna zona en particular de la córnea, que suele ser la zona inferotemporal, es decir, abajo y externo, suelen ser fibras que no están unidas tan firmemente, están unidas de manera laxa. Esta unión laxa, aunque el grosor sea normal o relativamente normal, hace que la contención de la presión intraocular no se pueda llevar de manera adecuada y entonces la córnea comienza a deformarse y esta deformación nos lleva a que se genera un aumento muy importante en la curvatura. Platicábamos que las curvaturas normales de la córnea oscilan entre 43 y 44 dioptrías. Bueno, cuando hay queratocono podremos encontrar córneas que tienen 50, 55, hasta 60 dioptrías de curvatura y muchas veces ya no encontramos incluso un eje en el cual estas curvaturas sean predominantes. Es decir, la córnea se deforma de manera total. ¿Cuáles son los síntomas del queratocono? Bueno, el queratocono, al deformarse la córnea de esta manera, pues nos va a dar mala agudeza visual. Esta mala agudeza visual va a tener la característica que no se corrige tan fácilmente como se pudiera corregir una miopía, un astigmatismo o una hipermetropía. Y además va a tener la característica de que la refracción, es decir, va a estar cambiando continuamente. El paciente a lo mejor empezó a usar lentes hace 5 años y en 5 años ha cambiado de refracción muy frecuentemente, a lo mejor 6 o 7 veces. ¿Por qué? Porque la córnea se va deformando progresivamente. El queratocono se asocia a alergias conjuntivales. Eso hace en zonas en el país nosotros encontremos cierta presencia endémica del queratocono. Por ejemplo, en el Bajío es bastante frecuente. En el centro del país, aquí en Toluca, en la Ciudad de México, en el Estado de México, es relativamente
frecuente. Y hay zonas donde las alergias conjuntivales no son tan frecuentes, como en el sureste del país, donde vemos pocos casos de queratocono. Entonces va a haber cierta cuestión endémica en relación precisamente a la asociación del queratocono con las alergias conjuntivales. ¿Qué pasa con las alergias conjuntivales? Provocan prurito. Y este prurito hace que el paciente tenga una fricción, un tallado, que a veces es muy intenso de la córnea. Y si tenemos una córnea cuyas fibras de colágeno están unidas laxamente y las sometemos a una fricción o un tallado constante, bueno, pues eso va a generar que el queratocono siga avanzando. Este avance del queratocono, además de que las fibras se vuelven más laxas y se va deformando, se va asociando a una disminución en el grosor de la córnea, en el espesor corneal, que platicábamos en un principio. La córnea debe medir alrededor de 520 micras, y entonces si vemos córneas de 490, 480, podemos sospechar fuertemente la presencia de queratocono. El queratocono va a tener, además de estos síntomas que platicamos, bueno, pues va a tener signos también. El signo de Munson, que es como vemos en la fotografía de la parte superior. Nosotros le pedimos al paciente que vea hacia abajo, y entonces vamos a observar cómo la córnea con queratocono deprime el párpado inferior de una manera angulada. Y ese es el signo de Munson. Este lo vamos a encontrar generalmente en queratoconos ya de moderados a severos. En queratoconos leves esto no va a presentarse frecuentemente. Ya cuando vemos al paciente en la lámpara de hendidura, vamos a encontrar estrías de Vogt, que estas estrías no son otra cosa más que una separación de la membrana de Descemet, que platicábamos que es la membrana o la capa más resistente de la córnea, y entonces ante la falta de posibilidad de la contención de la presión intraocular normal, la Descemet se separa y forma estas estrías de Vogt. El anillo de Fletcher, observamos una parte en la fotografía de la inferior y también se observan las estrías de Vogt. El anillo de Fletcher es un acúmulo de ferritina en la zona de deformidad de la córnea. La ferritina es una sustancia que se encuentra en la lágrima de manera normal, y entonces como hay un acúmulo porque se hace una deformación importante, entonces ahí se hace un anillito alrededor de esa deformación que se conoce como anillo de Fletcher. Y en la retinoscopía, que es el mecanismo que nosotros utilizamos para el diagnóstico de las ametropías, como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo, mediante un retinoscopio, nosotros vamos a encontrar un hallazgo que se llaman sombras en tijera o gota de aceite. Normalmente las sombras en la retinoscopía, en el caso de la miopía, las sombras que se presentan al hacer un barrido horizontal con una luz especial en hendidura que nos brinda el retinoscopio, se van a ir en contra del sentido que nosotros estamos haciendo el barrido. En la hipermetropía van a ir a favor del sentido en el que estamos haciendo el barrido, y en el queratocono van a ser unas sombras en tijera, es decir, en lugar de ir a favor o en contra, estas sombras se van a cruzar en ese barrido. ¿Cuál es el tratamiento del queratocono? Bueno, el tratamiento del queratocono va desde lo más sencillo, que es el uso de lentes aéreos, lentes de armazón, porque precisamente uno de los datos que va a presentar el queratocono va a ser astigmatismo. Este astigmatismo, el problema es que en muchas ocasiones es irregular, y el lente de armazón no es suficiente para poderle brindar a nuestro paciente una correcta agudeza visual. De tal manera que cuando esto sucede, entonces tenemos que recurrir al lente de contacto. El paciente con queratocono nunca, 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 nunca debe utilizar lentes de contacto blandos. La manera de retirar el lente de contacto blando es con el ojo abierto y colocar el dedo índice sobre el lente de contacto, deprimirlo un poco, y después entre el índice y el pulgar literalmente pellizcar el lente de contacto. Este proceso de pellizcamiento hace el mismo efecto que platicábamos de la conjuntivitis alérgica. El paciente se está tallando continuamente y hace que esas fibras laxas que provocan el queratocono pues se sigan haciendo más laxas. El uso del lente de contacto blando provoca esta misma situación, por lo cual está proscrito. Pero sí podemos utilizar lente de contacto rígido. El lente de contacto rígido lo que va a hacer es que le va a reformar de una manera mecánica la forma de la córnea y le va a ayudar al paciente a tener una mejor agudeza visual. Cuando el paciente no tolera el lente de contacto o no logramos que con el lente de contacto o el lente de armazón consiga una buena agudeza visual, entonces podemos recurrir a un tratamiento que se conoce como cross-linking. Cross-linking, por sus siglas
perdón, por su significado en inglés, significa enlaces cruzados. Habíamos platicado que la deficiencia de las fibras de colágeno en el queratocono es que no están unidas firmemente. Entonces, con el crosslinking lo que hacemos es a través de una sustancia que es la riboflavina y su activación mediante luz ultravioleta, generar estos enlaces cruzados de disulfuro que le hacen falta a estas fibras de colágeno. Y entonces esto endurece la córnea. Este endurecimiento de la córnea permite que nosotros podamos regularizar de alguna manera la curvatura de la misma y corregir de manera más correcta mediante lente de contacto o mediante lente de armazón. Se pueden utilizar también unos anillos que se conocen como anillos estromales, son unos anillos de polimetilmetacrilato que también corrigen la forma de la córnea. Y el tratamiento final, cuando todo esto ha fallado, cuando nosotros no podemos encontrar la manera correcta de rehabilitar ópticamente una córnea, es el trasplante de córnea. El trasplante de córnea es el más exitoso. Es el más exitoso que hay. ¿Por qué? Porque habíamos platicado que la córnea tiene características inmunológicas muy privilegiadas. La principal es avascular. Esa característica que hace que la córnea tenga transparencia, que el hecho de que sea vascular, hace que sea el trasplante más exitoso. Aquí no hay que buscar que haya una compatibilidad, por ejemplo. Aquí se puede utilizar prácticamente cualquier córnea. De tal manera, siempre va a ser donador cadavérico. De tal manera que el rechazo es muy poco frecuente. El rechazo se considera que puede suceder en el caso del queratocono, que es la causa más frecuente de trasplante de córnea, en menos del 10% de los casos. Y de esos rechazos, si se tratan oportunamente, el 80% los podemos recuperar. Es decir, es una cirugía muy, muy, muy exitosa. ¿Qué objetivo tiene el trasplante de córnea? Devolverle su transparencia y su curvatura lo más cercana a lo normal posible a la córnea que padece alguna enfermedad, en este caso el queratocono. ¿Cuáles son las indicaciones del trasplante de córnea? El queratocono, decíamos la más frecuente con mucho. La descompensación corneal, que generalmente la causa más frecuente es posquirúrgica, en ocasiones puede ser también postraumática. La descompensación corneal no es otra cosa que el daño del endotelio. Platicábamos que el endotelio no tiene la manera de recuperarse o de reproducirse como sucede con el epitelio. Entonces, cuando este endotelio tiene una cantidad muy menor de células, el endotelio no tiene la capacidad de poder sacar agua de la córnea. Y entonces esta córnea se dematiza y permanece dematizada de manera crónica. Se llena de agua y platicábamos que lo que hace que la córnea sea transparente, aparte de que sea vascular, es ese arreglo tan preciso que existe entre las fibras de colágeno que hace que tengan una cantidad determinada de agua. Cuando esta cantidad aumenta, eso se llama edema corneal, y un edema corneal crónico nos puede llevar a una descompensación de la córnea, que sería la segunda causa, la segunda indicación más frecuente del trasplante de córnea. La tercera indicación, los leucomas corneales. Un leucoma corneal es una cicatriz generalmente que involucra el estroma corneal. Habíamos platicado que las fibras de colágeno están arregladas de una manera muy, muy, muy correcta. Entonces, cualquier situación, como puede ser una secuela de una úlcera, ya sea bacteriana, viral o fúngica, o de un traumatismo en la córnea, nos puede generar una cicatrización blanquecina que se conoce como leucoma. Y este leucoma, si impide la visión, si se encuentra en el eje visual, bueno, pues hay que corregirlo con un trasplante. Lo que nosotros vemos en la imagen es una córnea, precisamente, que tiene un botón transparente. La córnea en la periferia se llama córnea receptora y el centro se llama botón donador. Este es un botón exitoso, es un botón transparente. Nosotros podemos ver los puntos de sutura que unen a las dos porciones de la córnea, tanto al receptor como al donador. Y pues es una cirugía muy, muy, muy exitosa. Pues esto es todo en relación a los padecimientos de la córnea. Es un gusto, como siempre, para mí estar con ustedes y estaremos nuevamente por este medio en contacto. Gracias.